Hola, cuando encuentro algo que me parece fascinante, no puedo resistirme a traerlo aquí al canal. Y he encontrado un mapa de los lenguajes del mundo hecho en el South China Morning Post por Alberto Lucas, que me parece absolutamente fascinante. Este mapa lo que dice es que hay 7.102 lenguajes conocidos en el mundo. 23 de estos lenguajes, que son los más importantes, son la lengua materna de más de 50 millones de personas. Y estos 23 lenguajes constituyen la lengua materna de 4.100 millones de personas, teniendo en cuenta que el billón es el billón americano que siempre nos engaña. Aquí los identifica separándolo por barras negras, cada uno de los idiomas, y luego los colores los pone por las zonas, y así nos permite ver en qué zona se habla cada idioma. Si el amarillo es América del Norte y del centro, el azul oscuro es Sudamérica, el verde es África, el rojo es Europa del Este, el que es como más gris es Europa del Oeste, el naranja es Asia Mayor, pone aquí, bueno, la parte digamos del norte de Asia, la parte del sur de Asia es como un gris más ligero y luego este naranja como apagado es Oceanía. Entonces vamos a ver los idiomas. Aquí tenemos, por ejemplo, el persa, que está en el medio oeste, es hablado por 57 millones de personas, el malayo por 60 millones de personas, el maratí en la India de 71 millones de personas, el hindi 260 millones de personas. Vemos que en la India no todo el mundo habla hindi, o sea, hay muchos lenguajes dentro de la India. El urdú lo hablan 64 millones de personas, de los cuales 51,50 lo hablan en la India y 10 millones en Pakistán. El japonés es monolítico, todo el mundo lo habla en Japón. El italiano prácticamente solamente en Italia, con la excepción de Francia y Suiza. Francia, 1 millón de personas, curiosamente. El árabe, que está hablado por países de África y países del Oriente Medio. Como vemos, en total 242 millones de personas. El país donde más se habla es Egipto, 72 millones de personas. El ruso, 166 millones de personas, hablado en Rusia y en algunos otros países, entre ellos 8,4 millones de personas en Ucrania. El inglés, 335 millones de personas, de los cuales la mayor parte, lógicamente, están en Estados Unidos, pero tenemos también gente en Sudáfrica, gente en Inglaterra y en Irlanda, en Singapur, incluso Australia, Malasia, bueno, un poquito de todo, pero básicamente en América. El vietnamita, que se habla 67 millones de personas, casi todos en Vietnam. En la India también el telugu, muy importante, 74 millones de personas. El alemán, que se habla prácticamente solo en Alemania, aunque también un poquito en Polonia y un poco en Suiza, 700.000 personas. El landa, que se habla en Pakistán, 85 millones de personas, en total 88,70. Vemos que entre Pakistán y la India siempre hay muchos idiomas compartidos. El coreano, que se habla básicamente en Corea, aunque también hay población en China y en Japón. El javanés, que se habla en Indonesia, 84 millones de personas. El tamil, de los cuales lo hablan 60 millones en la India. Vemos lo fragmentadísimo que está el tema del lenguaje en la India. El turco, teniendo una parte de población en Bulgaria. Vemos lo interesante que es, porque viendo qué idiomas se hablan, podemos ver también la composición de los países en cuanto a su población. El portugués, 203 millones de personas, la inmensa mayoría en Brasil. Es importante porque siempre cuando hablamos de portugués decimos portugués de Portugal, portugués de Brasil. Es que la importancia de Brasil es como 18 veces Portugal en cuanto a número de hablantes, ¿no? El turco, que hemos dicho ya, español. Aquí vemos que hay una gran variedad y vemos que en cuanto al español, el país donde más hablantes hay es México, 103 millones de personas, con mucha diferencia. Y luego los tres países siguientes que están muy cerca son Colombia con 41 millones, Argentina con 38,8 millones de habitantes y España con 38,4. O sea, España es solamente el cuarto país en número de hablantes, teniendo en cuenta que en Estados Unidos ya también se acerca, que es 34,20.
El chino. El chino es lógicamente un mundo, 1.197 millones de personas. Lo que ocurre es que el chino es, digamos, como dice aquí, un macrolenguaje, es decir, un lenguaje que incluye otros lenguajes, ¿no? Entonces, dentro de estos, el más importante sin duda es el mandarín, que hablan 848 millones de personas, que sería por sí mismo pues ya un idioma superior en hablantes a cualquier otro idioma. Vemos que el inglés tiene 335, el español 399, que sería el segundo, y el más hablado, lógicamente, sería el chino, bien se considere todo el chino o bien se considere solamente el mandarín. Aparte del mandarín, después en importancia por hablantes está el bu, con 77,20, el cantonés 62,20, pero luego también tenemos idiomas dentro del chino absolutamente desconocidos fuera de China, como son el Minnan con 46,60, el Jinju 45 millones de personas, el Xiang 36 millones de personas. Bueno, o sea que es realmente el chino es un mundo inmenso, y además se habla prácticamente solo en China, aunque hay una cierta población en Malasia, Hong Kong, que actualmente, pues bueno, con diverso estatus, pero realmente pertenece a China, y Taiwán, que bueno, que China lo reclama. O sea, la población china más importante fuera de China, digamos, quitando Hong Kong y Taiwán, sería Malasia. El francés, 75,90 millones de personas. Vemos lo lejos que está, por ejemplo, el francés del español, y también en ese sentido, cuando a veces decimos que si en Canadá y Quebec, la población que habla francés en Canadá es mucho más pequeña que la de Francia. Es 60 millones de personas en Francia y 7,30 millones de personas en Canadá. Y el bengalí, 189 millones de personas. Es increíble cómo hay idiomas que prácticamente nadie conoce y sin embargo tienen esta cantidad de hablantes tan inmenso, de los cuales 82,50 están en la India y 106 están en Bangladesh, un país extraordinariamente poblado. Bueno, me ha parecido fascinante este mapa por lo que nos dice no solamente de los idiomas, sino también de las poblaciones que viven en los diferentes lugares, y por cómo nos permite ver que algunos países están totalmente fragmentados, teniendo idiomas muy distintos. Hasta pronto, un saludo.